Bienvenidos a Fútbol Sin Fronteras. Es por eso que hoy, junto a Gabriel Gratecat, vamos a analizar cuáles son los partidos más épicos, los inolvidables, los que todos recordamos de este enfrentamiento entre clubes argentinos y clubes mexicanos y en donde terminó ganando la Liga MX. Los estaremos ordenando de épico, bueno y regular, así que acompáñenos y disfrutemos de esta edición de Fútbol Sin Fronteras. Mi querido Gabo, qué gusto saludarte. Hay muchos partidos para elegir. Nosotros elegimos algunos y los iremos ordenando poco a poco. Son 96 encuentros oficiales entre clubes de la Liga Mexicana y clubes de la Liga Argentina. Ya estaremos repasando algunos, como bien lo comentas, es una actividad interesante. Rivalidad que más que nada ha crecido en redes sociales entre mexicanos y argentinos, sobre todo a raíz del Mundial de Qatar 2022, donde ambas naciones se enfrentaron en fase de grupos. Pero bueno, ya estaremos desglosando toda la actividad de buenos partidos que nos harán recordar grandes hazañas de clubes mexicanos. Y arranquemos con este tier list, entonces, esto que ya ustedes conocen en redes, ¿no? Una de las actividades que más nos gusta hacer aquí en la Octava Sports. Y tenemos que empezar con un partido que seguramente será el que más te haga sonreír cuando hablamos del Guadalajara en Copa Libertadores. Ese 4-0 que le terminó metiendo Chivas a Boca Juniors en el Jalisco, en una fase final de la Copa Libertadores y que significó después todo esto que se armó en la Bombonera, donde terminaron escupiéndole al Bofo, Sí. donde lo tuvieron que sacar precisamente rodeado de policías debido a que los argentinos estaban muy molestos con el desempeño y las burlas del futbolista mexicano, y que en ese partido de ida el Bofo Bautista mete un golazo fuera del área y termina por marcar uno de los partidos más importantes en la historia del Guadalajara. ¿Lo recuerdas bien? ¿Lo tienes claro? Totalmente. Yo era un niño, Jimmy. La verdad es que qué chivermano no se emocionó con ese gran partido, gran exhibición, sobre todo de Adolfo Bautista, que andaba en su prime, y sobre todo, pues un precedente muy importante del fútbol mexicano hacia un club argentino, un 4-0 que dejaba pues prácticamente sin aspiraciones para la vuelta a Boca Juniors y que terminó sentando, como te decía, un precedente total histórico en la Liga MX para con la Liga Argentina. ¿Dónde colocarlo? ¿Esto es uno de los históricos, es uno de los buenos o uno de los regulares de estos triunfos que ha tenido No, México no. sobre Argentina? Sin duda, yo creo que es un partido histórico, no tengo lugar a duda, porque además el Guadalajara termina accediendo a la siguiente ronda, cosa que con algunos resultados de los que vamos a ver no termina sucediendo. En este caso, creo que el resultado por sí solo es totalmente histórico, Jimmy. Hablemos ahora de este Rayados contra el conjunto de River. Es un 0-0 en el Mundial de Clubes, muy reciente, ¿no? Lo tuvimos hace unas semanas en esta edición 2025 y ahí es donde el partido define el grupo. Ya Totalmente. venía de empatar precisamente Rayados contra el Inter y la presión estaba para el conjunto argentino. La ventaja es que River terminaba el encuentro o esta participación en la fase de grupos contra el equipo italiano y Rayados contra el equipo japonés. Era muy importante el encuentro entre mexicanos y argentinos y a pesar de que River fue mejor, Rayados terminó sacándole el empate 0-0 y a la postre terminaría eliminando precisamente a River. ¿Dónde colocar este resultado? Porque si bien no es un triunfo, Gabo, pues puede ser una situación histórica para el fútbol Totalmente. mexicano. Yo creo que es complicado tratar de escalonarlo en una de las tres categorías a día de hoy porque el torneo sigue su curso. Sin embargo, cuando acabe una vez este torneo y conforme vayan pasando las ediciones, creo que podría cobrar más importancia este partido. Obviamente sería el precursor, el resultado que prácticamente catapultó a Rayados y a Domenech Torrent y a los suyos a seguir avanzando de fase, pero yo creo que a día de hoy es bueno. Veremos cómo Exigente, sigue. ¿eh? Sí, Exigente. es Lo bueno, dejamos es en bueno. bueno entonces. O regular, como tú quieras. No, está bien. Bueno, me parece es una buena elección para este tier list. Vamos ahora con un partido mucho más viejo, ¿no? Nos tenemos que ir a la década de los 70s, al primer enfrentamiento importante entre un club mexicano y un club argentino, porque hablamos de la extinta Copa Interamericana que enfrentaba al campeón de Sudamérica frente al campeón de la CONCACAF. Y en esa edición chocaron Boca Juniors, que muchos lo consideran el más grande de Argentina, Sí. y el América, que muchos lo consideran el más grande del fútbol mexicano. El formato era extraño porque no era un marcador global, como se acostumbró después, sino que era a triunfos. Entonces, el primer partido lo gana Boca Juniors, Sí. el segundo partido lo gana el América, y por eso es que hay un tercer partido de desempate que se disputa en el Estadio Azteca. Y lo recordarán todos los americanistas con mucho gusto, porque termina siendo un golazo de tiro libre del maestro Reynoso, el que en tiempo extra le termina dando la victoria al América y el título de la Interamericana, que para muchos es el título más importante que tiene el América en toda su historia. Entonces, ¿dónde catalogar
este enfrentamiento entre el América de Carlos Reynoso y Boca Juniors de Loco Gatti, en aquel entonces este portero mítico. Todo me resulta histórico en este partido que bien comentas, Jimmy. La verdad es que histórico el formato que antes se usaba, histórico el enfrentamiento entre el América y Boca Juniors, e histórico el gol de Carlos Reynoso, yo creo que el mejor extranjero que ha venido a jugar fútbol en nuestro país. Es un resultado totalmente histórico por sí mismo, sin duda. Pues lo dejamos entonces hasta arriba de este tier list. Sí. Merece un lugar privilegiado este triunfo del Porque América aparte frente da a un Boca Juniors. título, es lo importante. Le da un título al América que pues es uno de los tantos que tienen sus vitrinas, pero ¿a quién se lo fue a ganar? Y después Toluca terminará perdiendo otra Copa Interamericana contra otro equipo argentino. Ahí lamentablemente los Diablos no pudieron levantar este título. Y nos tenemos que ir a una de las series de Copa Libertadores que más disfrutó el aficionado mexicano, porque en ese año, en el 2001, todos nos volvimos aficionados de Cruz Azul. Por Totalmente. esa llave en donde empezó a eliminar Cruz Azul a todos los argentinos. Y tenemos que arrancar primero, pues con los cuartos de final, porque Cruz Azul se enfrentaba a River Plate, a otro de los grandes de Argentina, y en el papel el favorito era el conjunto sudamericano. Sin embargo, en el Monumental lo empatan 0-0 y en la vuelta viene la exhibición del conjunto de Cruz Azul, un 3-0 con goles de Paco Palencia, con gol de Cardoso y que termina por darle este boleto a Cruz Azul a los cuartos de final. Era el inicio de esta gran aventura que vivió Cruz Azul en la Copa Libertadores. Si bien son cuartos de final, ¿dónde colocar este partido? Porque ese 3-0 fue una gran exhibición en el Azteca. Podría ser quizá la frontera entre el bueno y el histórico. Yo creo que podría ser, si lo vamos a dejar en bueno, podría ser el mejor de todos los buenos, o si va a ser histórico, quizá hasta abajo, porque también es cuartos de final, el escenario pues era muy importante. También Cardoso con la playa de Cruz Azul haciéndose presente en el marcador. Yo te la dejo a ti, no sé, podría decir que es bueno, es histórico. Yo creo que ambas le quedarían muy bien. Mira, como estamos exigentes, vamos a dejarla en bueno, ¿no? Perfecto. Pero hasta arriba para que precisamente sea el partido que marque cómo vamos a estar acomodando los demás encuentros. Y nos tenemos que pasar ahora a las semifinales, porque yo creo que este partido sí vale la pena resaltarlo en un encuentro ida y vuelta con Rosario Central, Sí. que fue polémico, que fue vibrante y que fue muy cerrado hasta los últimos minutos. En la ida, precisamente, Cruz Azul había ganado 2-0 en la vuelta. Volvió a aparecer Cardoso, volvió a aparecer Palencia, también sí. Paco Palencia, que fue quizás su mejor torneo como profesional. Y en la vuelta estaba metiendo goles Rosario Central, pero respondía Cruz Azul y no se achicó en ningún momento al escenario, a lo que era vivir su primera semifinal de Copa Libertadores, y terminaron empatando 3-3 en Rosario. Y con esto Cruz Azul se convertiría en el primer equipo en aquel entonces en conseguir su boleto a la final de la Copa Libertadores. Yo creo que Gabo, a pesar de lo que puedas decirme, sí tenemos que ponerlo en histórico, con todo y que no es una final, ¿no? Totalmente, considerando prácticamente la llave completa, es un resultado histórico que Cruz Azul haya sido el primer equipo mexicano en jugar la final de Libertadores, sobre todo pues dejando, como bien lo comentabas, un muy buen camino a lo largo pues de los knockouts o las fases de eliminación directa en esta Conmebol Libertadores. Es un resultado histórico sin duda, la llave redonda. Y nos tenemos que pasar a la final. Ahora el siguiente partido a acomodar Duro. es esta final contra Boca Juniors, que tendrá este sabor agridulce para los aficionados mexicanos, que recordaremos que en el Azteca no solo fueron aficionados de Cruz Azul, sino de otros equipos Claro. a apoyar a la máquina en aquel entonces. Terminan perdiendo 1-0 en la ida. Boca Juniors se adelanta y gana el partido en tierras mexicanas, pero en la vuelta aparece Cruz Azul y le gana 1-0 en la Bombonera y lleva todo a penales y lucha y no deja nada en la cancha y termina por dar una muy buena actuación, que lamentablemente en penales, ¿no? Con el gol de Palencia en tiempo regular y con el gol de Palencia en penales, termina por acabarse este sueño porque fallan 3 de los 4 tiradores de Cruz Azul y Boca metió todos sus penales en esa edición. Así que de esta manera Cruz Azul se despide del título. Aquí está difícil acomodarlo porque es una final, pero no la gana Cruz Azul, pero sí gana el partido en la Bombonera. Entonces, ¿en qué parámetro podemos colocar este partido? Yo creo que igualmente es histórico, Jimmy. La verdad es que el hecho de que Cruz Azul no haya podido cerrar el gran camino de ensueño que había tenido rumbo a la final de Libertadores, me parece que el resultado por sí solo y haber jugado la final por sí solo es un hecho totalmente histórico, y haberle ganado pues el tiempo regular de la final de vuelta a Boca Juniors en su casa, me parece que habla por sí solo también. Bueno, pues vamos ahora un año después a la Copa Libertadores también, y ahora River Plate contra América. Ya enfrentamos a dos de los grandes, Boca contra Cruz Azul,
y River contra América se enfrentaban en la fase de grupos, pero América saltaba al Monumental para tratar de quitarle el liderato al conjunto de River y lo terminó consiguiendo. 1-0 ganó el equipo de las Águilas con un gol de Frankie Oviedo, recordarán este delantero largo que tuvo el América durante ese principio del siglo, y precisamente es el que termina dándole los 3 puntos al América, le ganan el Monumental y le termina quitando el liderato a River Plate. Es fase de grupos, pero es una victoria de visita muy importante que no habíamos tenido hasta ese momento, Gabo. Entonces, Sí. ¿dónde colocar este triunfo del América? Yo creo que también podría entrar en la categoría de, bueno, Jimmy, la verdad es que nunca va a ser fácil ir a vencer a River. Hace 20 años, hace 10 o el día de hoy, nunca es fácil ganarle a River Plate en su estadio y yo creo que el América en esa ocasión lo hizo. Entonces debemos de catalogarlo, yo creo que en el lugar bueno, sí, sin duda. Y ahora vamos a lo que ocurrió con Morelia y Vélez. ¿Sí? Decir Morelia no es uno de los grandes del fútbol mexicano, pero sí tiene su folclore. Morelia o Mazatlán, ¿no? no sé, me estoy confundiendo. No, ya era Morelia en aquel entonces, era Monarcas Morelia, que unos años antes había sido catalogado por esta revista o este organismo más bien que ordena equipos Sí. en los mejores del mundo, y al Morelia lo pusieron en el primer lugar, ¿no? Por encima del Real Madrid en el 2000 de manera muy misteriosa. Pero clasifica la Copa Libertadores Morelia en aquella edición y se termina enfrentando a Vélez Sarsfield. Era un rival complicado, Sí. en aquel entonces era de los favoritos para avanzar a la siguiente ronda. Pierden de manera fea a Morelia en Argentina, pero se cobran venganza y le terminan ganando 3-2 en casa, aquí en el Estadio Morelos, y termina justamente por quitarle el liderato de grupo y eliminarlos a Vélez. Este Sí. triunfo no solo los termina dejando fuera del primer lugar, sino que los manda a la tercera posición, terminan clasificando Morelia en primer lugar, Nacional de Uruguay en segundo y Vélez termina eliminado. Aquí nos podemos Sí, especiales, sí. puede ser un regular, puede ser un bueno, ¿dónde lo ponemos? Podría ser quizá el mejor de los regulares, ¿te parece bien? Porque incluso teniendo en cuenta de que fue en fase de grupos y todo esto, es un gran resultado, sin embargo habían perdido la ida. Bueno, el primer juego allá en el partido, en el estadio de Vélez. Sin embargo, yo creo que es bueno, es histórico que Monarcas haya dejado fuera de la Libertadores a este equipo argentino histórico. Yo creo que por eso le daría quizá el mejor de los regulares. Y empiezan a salir entonces estos equipos que no son los más importantes, Sí. porque generalmente a la Libertadores no clasificaba ni el campeón ni el subcampeón, ellos iban a la Conca Champions y se hacía otra especie de torneo para mandar a los mexicanos. Y empieza a aparecer Pachuca, Sí. uno de los grandes equipos, pero por su participación en torneos sudamericanos. Y se enfrentaba por primera vez a Boca Juniors. Compartían grupo en el Estadio Hidalgo y terminó sorprendiendo porque gana 3-1 en la edición del 2005. En aquel entonces metió gol Juan Carlos Cacho, metió gol Guillermo Barros Esqueloto, que terminaría siendo después técnico de Boca Juniors en aquellas ediciones que llegó a la final de la Copa Libertadores. Y es un resultado muy importante para Pachuca, aunque termina siendo en el Estadio Hidalgo. ¿Misma situación que con Morelia? Sí, yo creo que podría ser de los resultados regulares a buenos tirándole ahí, porque a final de cuentas empezaban a sentar precedentes en estos torneos sudamericanos compartidos con la Liga MX, en los que pues los equipos mexicanos hacían muy buen frente a los equipos argentinos. Yo creo que también es un resultado regular, Miguel. Y ahora vamos con un combo para acomodar estos dos resultados, porque son en la misma edición de la Copa Libertadores, hablamos de la 2005, son también en fase de grupos, y esto termina por darles el liderato tanto a Chivas como a Tigres. Hablábamos del 3-0 que Tigres le metió a Banfield de Sí. visita en tierras argentinas, y del 2-1 que el Guadalajara le mete a San Lorenzo. Las dos victorias le terminan dando el liderato al conjunto mexicano, tanto en el grupo 6 como en el grupo 7. Tigres dejó en segundo lugar a Banfield por un punto de diferencia y Chivas termina dejando eliminado a San Lorenzo de esta Copa Libertadores porque solo sumó 3 puntos el conjunto argentino. Aquí también creo que podemos decir que fueron muy buenos triunfos, sobre todo el de Banfield de visita de Tigres, pero no le alcanza para estar entre los Sí. buenos, ¿no? Totalmente, yo creo que son triunfos regulares. Curioso también esa situación que Ramoncito Morales en ese partido ante San Lorenzo, 2 penales para Chivas y 2 goles. Implacable era Ramón Morales de donde le pusieran a tirar siempre. Yo creo que partidos regulares los dos, Jimmy. Vamos ahora a la Copa Libertadores del 2006, porque ahí Chivas se enfrentaba a Vélez, al que hasta el momento era el mejor club de la fase regular de esa Copa Libertadores. Sí. Era el que más puntos había sumado, era el que se mantenía invicto. Hasta ese momento no había perdido un solo partido, tampoco en octavos de final, y se enfrentaba al Guadalajara en los cuartos en busca de este boleto a las semifinales.
eliminó Chivas a este mejor equipo argentino y sudamericano. 0-0 en el Jalisco y después viene un 2-1 en Argentina en cancha de Vélez, donde recordaremos que vuelve a aparecer el Bofo, Sí. estará presente en varios de estos partidos que estamos comentando, y también mete gol Ramoncito Morales, como ya lo habías mencionado, un hombre muy importante en la historia de Chivas, por lo menos en toda esa etapa del 2000 al 2008. Sí, era el Chivas que prácticamente estaba festejando su centenario hace rato buscando imágenes del partido. Era la playera edición especial que lanza el Guadalajara, que a la postre, 6 meses después, terminaría alzando el torneo ante Toluca en la cancha del Nemesio 10, la onceava estrella del Guadalajara, donde precisamente el Bofo Bautista siguió siendo totalmente protagonista. Era un jugador que no se achicaba ante los equipos argentinos y le gustaba hacerse presente, sobre todo en este torneo que era la Copa Conmebol Libertadores. ¿Dónde lo ponemos entonces? Porque me deja dudas si entre bueno o histórico. De los menos importantes de los buenos, ¿te late? Como hasta abajo de los buenos, la frontera con regulares, yo creo que podría entrar ahí también. Porque el tema es que es en fase, sí, ya fase eliminatoria. Es eliminatoria directa, exacto. Y dejas fuera a Vélez en su estadio. Sí. Entonces yo creo que podría entrar en la categoría de buenos, Jimmy. Pues lo dejamos en buenos entonces. Y viene ahora el América 4-0 contra Banfield. Este triunfo en fase de grupos, si bien no fue o no le dio mucha importancia este triunfo a la participación del América, sí fue un resultado abultado y muy importante frente al que en ese momento era uno de los equipos argentinos que disputaban constantemente por el título en esa década. Termina metiendo gol, para entender un poco el contexto, en el Azteca, el Kevin Rojas, Salvador Cabañas con un doblete y el More Mosquera, ¿no? Que era este próximo Cuauhtémoc Blanco que todos decíamos iba a romper la camiseta del América, y con goles y con asistencias se fue apagando, pero le alcanzó para dejar fuera a Banfield de los octavos de final, porque con este resultado Banfield ni siquiera se logró clasificar a la siguiente ronda. Yo creo que es de los buenos resultados, Jimmy. Un estadio Azteca pletórico, doblete de Salvador Cabañas. Yo creo que es nostalgia pura para los aficionados, no solo del América, sino de la Liga MX en general. Yo pondría este partido como bueno. Como bueno. Pues vamos, en esta misma edición se terminó enfrentando el conjunto de Toluca a Boca Juniors, también en la fase de grupos, y Boca aquí se empieza a convertir en hijo de los clubes mexicanos, porque ya repasamos que perdió contra Cruz Azul, que perdió contra el Guadalajara, y ahora se termina enfrentando a Toluca y pierden 2-0 en la Bombonera Mexicana, en el Nemesio 10, este estadio que reflejaba mucho de lo que buscaba tener en cuanto a pasión y en cuanto a aguante, ¿no? Reflejándose en la afición argentina, y lo hace Toluca y gana 2-0 con una gran actuación de Vicente Sánchez, y en ese momento era el que iba a ser el próximo campeón de la Copa Libertadores. En esa edición Boca termina levantando el título, pero Toluca le gana en la fase de grupos 2-0 en casa. Sí, yo creo que podría ser... No sé si... Yo lo pondría regular, fíjate. La verdad es que es una buena... ¿Boca? Sí, yo creo que sí. No hay que malbaratar el ejercicio, Jimmy. Yo creo que podría entrar en regular sin problema. Sin embargo, pues tiene muchos detalles, como bien comentas. La Bombonera ante Boca Juniors, pero la Bombonera mexicana, que a final de cuentas, a día de hoy uno puede ir al Nemesio 10, respira una atmósfera hermosa, de mucha pasión, de mucha... Pues sí, es una parafernalia entera lo que hace la afición de Toluca cada que uno pisa el Nemesio 10. Sin embargo, yo creo que es un resultado regular. Y vámonos de Toluca al Azteca, porque en esa edición del 2008, también en la fase de grupos, América y River Plate volvieron a verse las caras después del antecedente que ya habíamos platicado anteriormente, y este para muchos fue el peor América de la historia. En ese año 2008, el América termina en la liga en el último lugar de la tabla. Empieza a tener problemas de cocientes también, cambia de técnico constantemente, estaba Ramón Díaz, llega Rubén Omar Romano, estuvo Brailovsky en algún momento en toda esa etapa, pero se enfrentan a River Plate en el Azteca, grande contra grande, y en un partidazo de volteretas, de muchos goles, el América le termina ganando 4-3 a River Plate. Para entender un poco qué América era, los goles los termina anotando Rodrigo Íñigo, Diego Cervantes, mete gol también el Paleta Esqueda y Salvador Cabañas, que es el que da el 4-3, el triunfo para darle estos 3 puntos al América. Y este River Plate era dirigido por el Cholo Simeone, el actual entrenador del Atlético de Madrid, y en la delantera era Alexis Sánchez, estaba el Loco Abreu y Radamel Falcao. Entonces
es un triunfo, me parece, muy importante, entendiendo los contextos de que este era un América malísimo y River Plate tenía una delantera espectacular. Yo creo que podría entrar sin problema en los resultados históricos. La verdad es que el marcador habla por sí solo. Un partido de 7 goles entre dos de los equipos más grandes del continente americano, con nuevamente un estadio azteca, pletórico. Yo creo que entra sin duda en un resultado histórico, sobre todo por lo que bien comentas. Nadie esperaba que el América diera este resultado ante ese River Plate y terminan concretándolo. Se extraña, ¿no? Mucho la Libertadores en la Liga Totalmente, MX. es nostalgia pura. Y lo bien que le seguiría haciendo al fútbol mexicano. Ahorita tenemos con el Mundial de Clubes la posibilidad de que se enfrenten estos equipos nuevamente ante equipos del resto del mundo. Sin embargo, la Libertadores, yo me atrevo a decir que incluso si siguieran jugando Libertadores, si no se hubiera cortado en 2016 el proceso, probablemente ya habríamos tenido un equipo campeón mexicano de Libertadores. Sí, la última edición, precisamente esa del 2016. Sí. Y a partir de ahí México ya no ha regresado al torneo más importante de clubes en nuestro país, en todo el continente. Y vamos al 2008 porque Atlas se enfrentaba al campeón vigente. Otra vez Boca Juniors aparece frente a un equipo mexicano. En la fase de grupos era el campeón de la Libertadores enfrentándose a uno de los equipos de media tabla, como lo es el Atlas del Guadalajara en aquel entonces, y que constantemente estaban compitiendo por no descender Y como en siempre aquella lo ha sido, década. Ojo. Y en el Jalisco, 3-1, el Atlas le pega a este Boca Juniors de Palermo, a Boca Juniors de Schiavi, de Juan Román Riquelme. Le ganan 3-1 con un doblete de Bruno Marioni. Ojo con este nombre, Gabo, Totalmente. porque empezará a salir constantemente en los próximos partidos que estemos acomodando en este tier list. Entonces, es importante lo de Bruno Marioni. Bien lo comentas, la verdad es que Marioni trajo por muchos años con los distintos clubes que representó aquí en la Liga MX de hijos a los equipos de Sudamérica y este partido no fue la excepción. Podría entrar este partido yo creo que en los regulares, Jimmy, sin ningún problema. Sí. Ahí pegándole a los buenos, pero dejémoslo en regular. Y después viene, en esta misma edición de la Libertadores, el Atlas sorprende, ¿no? Este Atlas termina avanzando y se enfrentan los octavos de final a Lanús y terminan ganando 1-0 en el partido de ida en Argentina y 2-2 en el Jalisco. Metió gol otra vez Marioni, metió gol Mendívil y con esto el conjunto del Atlas avanza a cuartos de final de manera sorprendente, elimina a uno de los favoritos argentinos y se queda con la victoria para tener su boleto a cuartos de final. Yo creo que por el tema de las fases tendríamos que darle un poquito más de valor en esta oportunidad. Yo creo que en este caso tienes toda la razón. Podríamos incluir este partido quizá en los históricos, sobre todo, como bien comentas, la relevancia que empezó a tomar Bruno Marioni, dejando fuera un equipo muy importante Argentina y sentando este presente de, ok, voy y te gano en tu estadio, en el Ciudad de Lanús, se hace presente el rojinegro y yo creo que podría entrar sin duda en los resultados históricos. Nos quedan 4 partidos, ya no de Copa Libertadores, ya son partidos precisamente de la otra Copa, la Sudamericana, donde también los mexicanos soñaron, donde uno logró levantar el título como es Pachuca y otros se quedaron muy cerca como fueron América y Pumas en su momento. Chivas también compitió y llegó hasta semifinales en una edición. Y arrancamos precisamente con uno de los bailes, me parece, y uno de los partidos más disparejos entre mexicanos y argentinos. Una exhibición por parte de Pumas. Se enfrentaba a Vélez en las semifinales del 2005 y terminó ganándole 4-0. Un 4-0 espectacular con un gol del Picolín y con un triplete de Bruno Marioni. Decíamos la importancia de este futbolista para los equipos mexicanos en Libertadores. Apareció ahí para darle este boleto a la gran final entre Pumas y Boca Juniors. Y creo que este sí tiene que tener un valor muy importante, Gabriel. Totalmente, yo creo que es un resultado histórico por sí mismo, ya lo mencionábamos hace ratito, Marioni cobró muchísima relevancia conforme pasaron los años, sobre todo en esta Liga MX. En ese entonces los Pumas eran un equipo pues que siempre era candidato en esta Liga MX, termina siendo después bicampeón de la mano de Hugo Sánchez, es un resultado histórico por sí solo. Y en esa misma edición, ya en la final, se enfrenta Boca Juniors contra Pumas. Y ponemos este resultado porque si bien no cuenta como victoria, porque terminan perdiendo en la final, sí fue un partido, inclusive muchos dicen injusto, en donde el arbitraje le termina robando a Pumas. Decisiones muy polémicas, goles anulados, todo lo que ya también rodeaba el fútbol sudamericano al mexicano,
pero lamentablemente Pumas le compite en la Bombonera, quedan 1-1 en ese partido en la vuelta, pero no logran levantar el título y se quedan con las ganas de esta Sudamericana. Totalmente, quizá pudo haber sido una expulsión al Pato Abondanzieri, que termina siendo totalmente figura en la tanda de penales y que precisamente termina dejando a los Pumas de la UNAM sin el título de la Sudamericana. Yo creo que también es un resultado histórico, sobre todo por lo que es Pumas a día de hoy. A Pumas se le empieza a dejar fuera de la conversación de equipos grandes cuando totalmente Pumas es uno de los 4 grandes del fútbol mexicano. Podrán sumarse más después, probablemente Toluca, Tigres, lo que dejen de ser, pero Pumas siempre estará en la historia de nuestro fútbol mexicano. Es 1-1 en la vuelta, 1-1 en la Sí. ida, y en penales termina cayendo Pumas 4-3 Correcto. frente a esta Boca Juniors, que ya tenía una buena racha de títulos acumulados Sí. en los últimos años internacionales y que pues también contaba con una plantilla extraordinaria. Después viene la época de Pachuca, el único equipo que sí ha podido levantar un título en tierras sudamericanas. Lo hizo en la Copa Sudamericana del 2006, y para lograrlo antes de llegar a esa final contra Colo-Colo, en donde fue muy superior en la vuelta, termina eliminando a un argentino y lo hace frente a Lanús en la edición del 2006 en cuartos de final, con un 3-0 también muy bueno del equipo dirigido por Enrique Mesa, que contaba con el Chaco Jiménez, con la Chilindrina Álvarez, con Juan Carlos Cacho, con Miguel Calero, este equipo de culto del fútbol mexicano, que repasamos la alineación y nos la sabemos al 100%. Me parece que aquí sí va a ser muy difícil evaluarlo porque es cuartos de final, pero es el primer paso que tuvo Pachuca para conseguir este título que nadie más ha logrado hasta el momento. Podría ponerlo sin problema. Quizás no me acuerdo cuántos hemos dicho históricos, pero podría entrar en el top 4 de todos los históricos que hemos dicho. La verdad es que fue el camino a que termina siendo el título de estos Tuzos de Pachuca, que conquistaron a todo México también con ese corazón y con ese pundonor, enfrentándose equipos muy importantes de Sudamérica y venciéndoles en todas las fases. Y el último partido que tenemos, Chivas contra River, también de la Copa Sudamericana, también de cuartos de final, pero en esta ocasión la del 2008, de las últimas participaciones que tuvo Chivas en una Copa Sudamericana, porque después todavía le alcanza para llegar a la final de la Copa Libertadores en el 2010. Espero que no llores, Gabo, porque es un recuerdo muy triste para todos los chivermanos, pero este es feliz, este recuerdo contra River es bastante bueno, le terminan ganando 2-1 en los cuartos de final, y con esto Chivas se clasifica a las semifinales de aquella edición de la Copa Sudamericana. Se empezaba a vislumbrar un equipo muy interesante que terminaría precisamente, como bien lo comentas, llegando a una final de Copa Libertadores a los 2 años siguientes, y termina siendo un resultado, yo diría, bueno, no lo pondría quizá en histórico, yo creo que es un buen resultado para la historia del Guadalajara, pero en este top que estamos haciendo, yo creo que entra en los buenos resultados. Anotador Omar Arellano, anotador Marco Fabián, que sobre todo Marco Fabián cobró una relevancia posterior muy interesante en la historia del fútbol mexicano, y que bueno, yo creo que en esta ocasión vencen bien a River Plate. Sin embargo, yo creo que resultado bueno. De bueno a... No, bueno. Bueno, dejémoslo en bueno. Dejémoslo entonces, en bueno. No de los mejores, ¿sí? Pero sí muy importante por ser en fase eliminatoria y contra River Plate, que después terminará descendiendo, ¿no? Este River en los próximos años, un año después precisamente, terminaría cayendo River a la B, como le dicen en Argentina. Pues estamos llegando ya al final de este ejercicio, este tier list, mi querido Gabo, después del enfrentamiento ya que se ha hecho constante en redes sociales entre mexicanos y argentinos. Nos gustaría que nos comentaran también cuál es su acomodo, ¿no? ¿Cuáles consideran que son estos partidos históricos entre México y Argentina a nivel de clubes? Hay muchos más partidos, pero estos fueron los más relevantes en su momento, que terminaron por marcar precisamente el inicio de esta rivalidad entre mexicanos y argentinos. Pero si te tuvieras que quedar con uno, Gabriel, con tu favorito, con el que piensas y siempre recordarás cuando hablas de clubes mexicanos y argentinos, ¿con cuál te quedas? Y yo creo que lo veíamos apenas cuando empezó ya a despedirse Boca Juniors de esta edición del Mundial de Clubes. Me acuerdo perfecto que vi una entrevista que le hicieron, un sondeo a varios aficionados de Boca Juniors sobre qué pensaban sobre el Guadalajara, y la mayoría de ellos, su primera cara era como de, uy, cuidado. Yo creo que este 4-0 de Chivas a Boca Juniors es el resultado con el que me termino quedando, sin duda. Te ganó la camiseta, ¿eh? Sí. No tengo temor. Creo que por la relevancia en la Bombonera y por todo lo que pasó, creo que sí es un resultado histórico. Yo también, pensando a lo mejor con la camiseta, me voy a quedar con la Interamericana, porque significó que también es muy importante, título entre un Boca histórico en aquel entonces, un América
que venía de ganar sus primeros títulos importantes en la Liga MX y que fue el inicio precisamente ese de toda esta rivalidad posterior, porque fue en la década de los 70. Me voy a quedar con el título y con el golazo del maestro Reynoso de tiro libre. Pues muchas gracias. Perdón, antes de que desvíes, sería interesante que se siguiera teniendo este breve enfrentamiento. Se intentó regresar, ¿no? Y lo hicieron con este partido de gigantes, creo que fue entre Chivas y Boca, algo así. Sí. Pero no lo avaló la Conmebol y no lo avaló la CONCACAF. Por eso es que se tuvo que guardar otra vez esta Copa Interamericana. Y ahora con lo que está pasando en la FIFA, que están haciendo torneo tras torneo, evidentemente no lo vamos a ver muy pronto. Gracias, Gabo, por esta edición de Fútbol Sin Fronteras. Estaremos con estos tier lists de manera constante para tratar de entender un poco la historia del fútbol mexicano. Seguiremos con este tipo de ejercicios que sin duda enriquecen la propia historia de nuestra Liga MX, pero que también nos preparan o nos hacen reclamarle a nuestras autoridades del fútbol mexicano por qué no seguimos participando en estos torneos que para la Liga MX eran tan importantes. Veremos qué depara el futuro de nuestra liga y qué decide la Federación Mexicana de Fútbol. No olviden suscribirse, denle like también a este video, compartan y sobre todo síganos en todas nuestras plataformas digitales de La Octava Sports. Muchas gracias, hasta la próxima, pásela bien. Porque el fútbol nunca descansa. Esto fue Fútbol Sin Fronteras.